Bienvenidos a Fronteras, el podcast donde exploramos los límites del conocimiento en la sociedad digital. Para entender cómo el mito, el símbolo y la narrativa influyen en la transformación cognitiva, es importante entenderlo a partir de algunos conceptos clave. La transformación cognitiva se refiere a los cambios en la estructura y función de la mente que permiten a las personas adaptar su pensamiento a nuevas situaciones, ideas y realidades. En el contexto de la educación inclusiva, donde se valora la diversidad cultural y la multiplicidad de perspectivas, esta capacidad de adaptación es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la empatía de los estudiantes. Empecemos por el mito, que ha sido considerado una forma de organizar y transmitir conocimiento desde tiempos inmemoriales. Según Cassirer, en su trabajo Un ensayo sobre el hombre, introducción a una filosofía de la cultura humana, define que los mitos no solo son relatos arcaicos, sino también una forma de pensamiento simbólico que ayuda a las culturas a estructurar su visión del mundo. En la educación, los mitos pueden servir como puntos de entrada para explorar valores universales y facilitar la comprensión intercultural. Los estudiantes, al interactuar con mitos de diversas tradiciones, amplían su marco de referencia y ejercitan su capacidad para entender diferentes formas de ver el mundo, lo que aumenta su plasticidad cognitiva. Esta idea se refuerza con los estudios de Brunner, quien señala que la narrativa y el mito actúan como herramientas culturales que permiten la construcción de significados compartidos y por ende un desarrollo cognitivo más flexible. Por otro lado, el símbolo actúa como una unidad de significado condensada que puede trascender las barreras del lenguaje y la cultura. Según Jung, los símbolos son imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo y que poseen un poder transformado sobre el pensamiento consciente. En el aula, los símbolos permiten a los estudiantes establecer conexiones profundas entre ideas abstractas y su propio contexto cultural, lo que facilita el desarrollo del pensamiento analógico y la resolución creativa de problemas. Al trabajar con símbolos de distintas culturas, los estudiantes no solo reconocen similitudes y diferencias entre contextos culturales, sino que también ejercitan su capacidad para pensar de manera crítica y abstracta. El uso de la narrativa en la educación inclusiva también es clave para el desarrollo cognitivo, especialmente en cuanto a la formación del pensamiento crítico y la capacidad de adaptarse a nuevas ideas. La narrativa no solo transmite información, según Fisher. El ser humano es inherentemente un animal narrativo, lo que significa que comprendemos el mundo y a nosotros mismos principalmente a través de historias. Las narrativas culturales permiten a los estudiantes experimentar realidades ajenas a las suyas, lo que fomenta una empatía cognitiva, es decir, la capacidad de comprender las emociones y experiencias de otros desde una perspectiva informada. Además, como señala Polkin Gardner, el proceso de organización y de organizar la experiencia a través de la narrativa ayuda a estructurar el pensamiento, fortaleciendo habilidades como la interpretación crítica y la capacidad de síntesis. Por lo tanto, la praxis de este fenómeno se implementa en el aula con el estudio de historias mitológicas de distintas culturas para explorar conceptos étnicos universales como la justicia o el sacrificio, asimismo entender la forma en que el mito genera significado y sentido desde la interpretación moral que realiza del mundo. Al analizar mitos de sociedades diversas, los estudiantes no solo desarrollan
una mayor sensibilidad hacia otras culturas, sino que también aprenden a aplicar principios éticos universales a situaciones contemporáneas. Por lo tanto, las culturas que tienen un mito central basado en la religión mayoritaria influyen de forma más decidida en la cultura. Este enfoque está alineado con el concepto de educación intercultural, que busca no solo transmitir información, sino también fomenta una actitud crítica hacia la cultura propia y ajena. En términos de plasticidad cognitiva, estudios recientes muestran que los estudiantes que están expuestos a narrativas y símbolos de diversas culturas desarrollan una mayor flexibilidad mental y creativa. Según Nussbaum, el pensamiento crítico y la empatía se fortalecen cuando los estudiantes son desafiados a interpretar y reconstruir las narrativas de otras culturas, lo que les permite enfrentar los retos del multiculturalismo en un mundo cada vez más globalizado. En este sentido, la educación inclusiva, promover la interacción entre distintas culturas, se convierte en un espacio donde la mente se expande para adaptarse a la diversidad de experiencias y perspectivas. Por lo tanto, el mito, el símbolo y las narrativas hacen parte de la estructura de la cultura y se identifican a sí mismos en la estructura de la mente. Por lo tanto, al ser empleadas para determinar una cultura específica, se convierte en un elemento que configura la arquetipología cultural. Este término proviene del trabajo de Carl Jung, quien definió los arquetipos como patrones universales de comportamiento que emergen del inconsciente colectivo. Son como moldes psicológicos que influyen en cómo percibimos el mundo y actuamos en él. Sin embargo, cuando hablamos de arquetipología cultural, nos redefinimos a cómo estos arquetipos se materializan y adaptan desde diferentes culturas, moldeando mitos, tradiciones, y lo que es más importante, los roles sociales. Arquetipos como el héroe, el sabio, el tirano o la víctima se repiten en diferentes culturas y son usados para justificar comportamientos y estructuras sociales. Pensemos en el arquetipo del líder carismático, que aparece en diferentes momentos históricos, desde reyes antiguos hasta líderes políticos modernos. Este arquetipo no solo organiza la forma en que percibimos la autoridad, sino también cómo aceptamos ciertas formas de poder. Ahora bien, ¿cómo influyen estos arquetipos en las relaciones de poder? Los arquetipos no son simples imágenes, son narrativas que ayudan a dar sentido. Recordemos el caso que expone Mircea Eliade en Mitologías, la tribu africana nómada guiada por el viejo sabio que va recorriendo el territorio con un báculo levantado en la mano. Una vez decrece su fuerza y decae por el cansancio y los años, toda la tribu se detiene hasta que el sabio pueda continuar o muera para elegir otro. El báculo simboliza el equilibrio entre el cielo, la tierra y el infierno, por lo que este hecho representa una pérdida en ese equilibrio que se recupera cuando el báculo nuevamente está en alto. Así, los arquetipos influyen en las relaciones de poder dentro de las instituciones educativas, ya que debe estar el arquetipo del maestro sabio. El arquetipo ha estado presente en la cultura durante siglos y se manifiesta en la figura del docente como una autoridad incuestionable en el conocimiento. El maestro sabio no solo transmite información, sino que es visto como un guardián del conocimiento y un modelo moral a seguir. Esta imagen otorga a los docentes una posición de poder simbólico sobre los estudiantes, quienes asumen el rol de discípulos que deben absorber el conocimiento pasivamente. Este arquetipo afecta las dinámicas de poder en el aula al establecer una jerarquía. El docente es quien dicta las normas y tiene el control sobre el proceso de enseñanza, mientras que los estudiantes son quienes deben seguir estas normas
para acceder al conocimiento y progresar académicamente. A menudo esta relación refuerza una estructura de poder vertical, como el maestro posee la autoridad y el estudiante es el receptor pasivo de esa autoridad. El caso de Malala Yousafzai. Educación, desarrollo cognitivo y moral. Malala creció en el valle de Swat, en Pakistán, donde el acceso a la educación para las niñas se vio gravemente restringido cuando los talibanes tomaron el control de la región en 2007. Bajo su dominio, las escuelas para niñas fueron cerradas y se impuso una interpretación estricta de las normas sociales y morales. El sistema educativo formal que existía antes de la llegada de los talibanes fue reemplazado en gran parte por la prohibición de la educación femenina, lo que limitaba no solo el desarrollo cognitivo de las niñas, sino también su autonomía moral y social. Malala, alentada por su padre, quien era maestro y director de una escuela, continuó asistiendo a clases y defendió abiertamente el derecho de las niñas a recibir educación. Esta resistencia a las restricciones impuestas por el sistema talibán fue fundamental para el desarrollo cognitivo. La educación que recibió no solo le brindó las habilidades intelectuales para leer, escribir y pensar críticamente, sino que también le permitió cuestionar las estructuras de poder y desarrollar un entendimiento más amplio sobre los derechos humanos y la justicia. El caso de Malala es un claro ejemplo de cómo la educación no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que también es una herramienta crucial en el desarrollo moral. A través de su educación, Malala fue capaz de desarrollar un fuerte sentido de justicia y ética, lo que la llevó a desafiar las normas impuestas por una estructura de poder autoritaria y moralmente represiva. Su valentía para hablar en público a favor del derecho de las niñas a la educación es un reflejo de cómo su desarrollo moral fue moldeado por su experiencia educativa. Aprendió a valorar la igualdad, la libertad y la dignidad humana, conceptos que están profundamente arraigados en el sistema educativo que promueve el pensamiento crítico y la reflexión ética. En 2012, cuando Malala tenía 15 años, los talibanes intentaron asesinarla por su activismo. A pesar de las graves heridas, ella no solo sobrevivió, sino que emergió con un compromiso aún más fuerte por causa de la educación. Su capacidad para perdonar a sus agresores y su continuo activismo a favor de la paz y la educación son testimonio de un desarrollo moral profundo que va más allá de las enseñanzas académicas y refleja una sólida estructura moral. Fronteras, cruzando límites, transformando mentes.